Dios quien nos salvó. Jehová por siempre reinará, su gloria sin final. La tierra canta la canción, Jesús resucitó. Jesús compró en la cruz, anhelo estar ahí, cantando a sus pies, cantando a sus pies, cantamos a tus pies, cantamos a tus pies. Muy bien, buenas noches, bienvenidos a nuestra clase de miércoles, este miércoles de estudiar la Biblia. Llevamos ya un buen ratito de estar estudiando estos temas de la palabra de Dios en Primera Tesalonicenses y continuamos hoy con esta serie. Estamos muy emocionados de poder de nuevo regresar a ustedes desde este método virtual, lejano, yo lo sé, pero un método en el que podemos conectarnos y estudiar la palabra de Dios. Gracias por ser puntual, por ser fiel en estar aquí con nosotros estudiando la palabra de Dios. Es una bendición para mí contar con su fidelidad en estudiar la palabra de Dios y saber que están al tanto, saber que están leyendo, animándose los unos a los otros. Déjame preguntarte esto a ti que nos estás viendo: ¿cómo te está yendo con la comunidad misional? Si estás viéndote con ellos semanalmente o por lo menos cada 15 días. Están haciendo sus estudios de manera de reflexiones, enviando unos videos por ahí. Les animo a que lo estén haciendo, a que estén conectándose. Esto ya vamos avanzado en la pandemia, ya vamos avanzando en este proceso de estar en cuarentena, pero nos falta un rato todavía, nos falta un periodo todavía largo de confinamiento. Y es necesario que estemos juntos estudiando la palabra de Dios y en unidad. Así que te animo a que si no has estado participando en tu comunidad misional, lo hagas. Va a ser de muchísima bendición para ti. Y también te animo, aprovechando ahorita antes de comenzar, a que estés pensando en la importancia de ser parte de una comunidad misional, no nada más para lo que acabo de mencionar de estar en unidad y todo esto, sino también porque probablemente estamos ya en junio, no tengo ahorita la fecha y se me va la fecha, pero ya estamos
bien entrados en junio, en este mes. Probablemente, primero Dios, el próximo mes, a finales del próximo mes, ya nos falta poquito, unos 4 o 5 semanas más, comparado con lo que ya hemos hecho, nos falta poco, y vamos a empezar a rolar las comunidades misionales para que puedan venir aquí un 30%, empezando con un 30%, después ya a un 60%, primero Dios, en agosto, y en septiembre, ojalá, primero Dios, que podamos regresar a la normalidad. Pero es importante que te anotes a una comunidad misional y estés haciendo uso de estos beneficios y preparándonos para el futuro. Varias recomendaciones y anuncios. No olvides nuestros podcasts de Vida en Gracia. Tenemos allí ya casi 100 diferentes episodios que están a tu disposición. Escúchalos, úsalos de una manera que te pueda ser de bendición a ti. Compártelos con otras personas también. También nuestra aplicación Gracia CDMX, la aplicación oficial de Gracia Abundante. Descárgala de igual manera para que puedas estar al pendiente de anuncios, de eventos, de predicaciones, audios que ponemos allí. Tenemos anuncios de Twitter y anuncios de Facebook dentro de esa aplicación. Entonces tal vez tú vas a decir, yo no le sé a Facebook, yo no le sé a Twitter, pero allí dentro de la aplicación está eso para ti. Entonces está sencillo para que lo puedas obtener. Estén orando los unos por los otros. Les avisé el domingo que tenemos un poquito más de personas enfermas. Francia y su familia, Alejandro, el esposo de Francia, están enfermos de COVID-19. Bueno, por lo menos el que es seguro que es COVID es Alejandro, pero aunque no se han hecho la prueba, lo más obvio y lo más lógico es que ellas también lo adquirieron. Afortunadamente mandé un mensaje apenas recientemente y van bien, no hay nada todavía de preocupación. Hay que seguir orando por ellas, y gracias por sus mensajes y sus llamadas telefónicas a Francia y a su familia. Estoy muy agradecido por esa unidad que estamos desarrollando en Gracia Abundante. Sigan orando por ella. Sigan orando por las personas que están enfermos. Francisco, si nos estás viendo, y hacernos favor, por favor, de enviar como lo haces semanalmente, los recursos para oración, con las peticiones de oración, estén ahí poniendo eso en uso. Bueno, vamos a entrar a nuestra clase de esta noche. Vamos a estudiar la palabra de Dios, y tenemos nuestro tema de hoy es inminente. El estudio de 1 Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a estudiar del versículo 1 hasta el 11, y como siempre vamos estudiando versículo por versículo, lo vamos conectando con las preguntas que ya hemos estado haciendo anteriormente, y al final, si nos da tiempo y si no las respondí directamente, las vemos al final, ¿ok? Pero tú tienes ya esas preguntas, ya las podemos ir dejando. Si tú te das cuenta, las hemos dejado al lado un poco, porque al estar estudiando la Biblia, vamos respondiendo de qué se trata el texto, qué entendió la audiencia original, cómo se conecta el plan de redención, cómo se describe a Dios. Vamos conectando esas, y al final tal vez ya no es tan necesario volverlas a revisar, pero espero que tú lo estés haciendo también en tu lectura de la Biblia. Como siempre, sin embargo, tenemos que ir a Dios a pedir sabiduría, a pedir ayuda y entendimiento, iluminación. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a entender este texto, así que vamos a pedir ayuda. Ahí en tu casa, ponte a cuentas con Dios también. Si no lo has hecho, te ruego que lo hagas día a día, y no nada más antes de las predicaciones, pero día a día lo estés haciendo. Y sin embargo, ahorita, a punto de estar estudiando este texto, vamos a orar y vamos a confesar nuestros pecados a Dios esta noche. Por favor, juntos en oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por que podemos estar como familia juntos estudiando. Señor, te queremos dar gracias por el tiempo que ya nos has permitido estar en cuarentena. Sí, hemos estado separados, y sí ha sido complejo, no es lo ideal, pero Señor, tú has sido fiel con nosotros. Has sido fiel con las personas que desgraciadamente se han enfermado del COVID-19, tú has sido fiel para con ellos, y te has mostrado fiel en guardarlos, en las personas de nuestra iglesia. Y Señor, yo te quiero agradecer de que has tenido misericordia para con las personas de nuestra iglesia que se han enfermado. Señor, síguenos ayudando a crecer espiritualmente. Y este texto, Señor, nos debe levantar un gran cantidad de agradecimiento por lo que tú nos has dado en la salvación, porque Señor, vendrá un día del juicio y nosotros no vamos a tomar
parte de Él, porque ya no estamos en la oscuridad, estamos en la luz. Te damos gracias por esto, Señor. Y te queremos pedir que tú limpies nuestro corazón de nuestros pecados, de nuestra maldad. En el nombre precioso del Señor Jesucristo, te pedimos esto. Amén. Muy bien, comenzamos entonces con nuestro estudio. Antes de comenzar, se me estaba pasando que tenemos el domingo por la noche, me llamó Miguel, ustedes conocen nuestro equipo pastoral, para avisarme que en la casa de reposo en donde trabaja Lupita ya hubo un enfermo de COVID-19. No he hablado con él hoy, pero estos casos, generalmente, especialmente en estos lugares, asilos de ancianos o casas de reposo, se va dispersando el virus rápidamente entre los inquilinos, entre las personas que viven allí. Entonces, te quiero pedir que nos ayudes a orar por Lupita, por la casa de reposo que ella supervisa. Dos maneras de orar por ella. Una es por las personas de la tercera edad que están allí. Ora por su salud, que Dios toque su corazón. Su mayor necesidad, siempre lo decimos, es la espiritual. Que Dios ocupe este método para que ellos puedan conocer de Cristo aún en su tercera edad, que no haya un contagio masivo entre las personas. Pero también te ruego que ores por Lupita, porque ella tuvo contacto con esta persona que estuvo enferma o que está enferma, y si no mal entiendo va a estar haciéndose un examen en los siguientes días, una prueba de COVID-19 para ver si sale positivo, y si es así, bueno, pues orar por Miguel, por Mike y por Alberto, por Beto, porque seguramente ellos también han sido expuestos a este virus. Entonces, estén orando mucho por esto. Esto es lo más nuevo, se me pasó de comentarlo al final, pero estén orando, enviando mensajes de apoyo, de oración a Lupita, a Francia. No me llega a mi mente ahorita alguien más que nos hayan avisado de COVID-19. Tenemos muchos familiares de personas y estamos en oración por ellos, pero con los miembros de la iglesia creo que son los más recientes. Entonces estoy orando por eso. Bueno, estudiamos nuestro texto esta noche. Dice la palabra de Dios: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿De qué está hablando Pablo? La semana pasada nos habló acerca de la venida del Señor con respecto a la iglesia. Y ya vimos nosotros, les platiqué yo la semana pasada, que la iglesia de Tesalónica estaba temerosa, preocupada, incierta, por qué iba a pasar con aquellas personas, miembros de la iglesia, creyentes en Dios, pero que habían muerto antes de que el Señor Jesucristo regresara. Aparentemente, mucha atención con esto, y nos lo va a decir en este texto Pablo, aparentemente Pablo ya les había enseñado que vendría un día en el que el juicio de Dios llegaría a la tierra por medio de la llegada del Señor Jesucristo a la tierra. Lo que los tesalonicenses no entendían bien, porque no lo sabían, era del rapto de la iglesia, o de que la iglesia no va a pasar el periodo de tribulación, o de la resurrección de los muertos. Y lo vimos la semana pasada, el miércoles pasado, y de nuevo le volvimos a dar un repaso el viernes en nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Por cierto, recuerden, este viernes no hay devocional semanal. Vamos a tomar 2 semanas de un descanso, una breve pausa. Regresamos puntualmente en 3 semanas para nuestras clases del viernes, pero este viernes no hay clase. Pero el punto es que el viernes pasado, cuando sí tuvimos clase, estudiamos acerca de el orden de lo que va a suceder en el futuro. Los que han muerto en Cristo van a resucitar primero, después los que hayan quedado en la tierra. Lo vimos también la semana pasada en la clase de los miércoles. Bueno, ahora Pablo comienza con esta conjunción para hacer un cambio de tema, pero dentro del mismo espectro de los eventos futuros. Y dice Pablo: pero hermanos, acerca de los tiempos y de las ocasiones. Y esta frase es muy similar a la que el Señor Jesucristo ocupa en Hechos, cuando los discípulos piensan que ya va a ser el momento para instalar el reino, y lo que le dicen al Señor Jesucristo es: esto es increíble. Le preguntan los discípulos al Señor Jesucristo, Hechos capítulo 1 versículo 6, por si quieres tú hacer la anotación. Entonces se reunieron los discípulos y le dijeron: Señor, ¿restaurarás
el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor Jesucristo les dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, hablando de la instalación del reino, hablando de la llegada del Señor Jesucristo, ahora sí, a la tierra para instalar un reino milenial. Es la pregunta que los discípulos le hicieron en Hechos capítulo 1. ¿Vas a restaurar el reino a Israel ahora? Y el Señor Jesucristo les responde, no es para ustedes saber los tiempos y las sazones en este momento. Sí va a llegar el reino, pero ustedes no necesitan saber en qué momento exactamente. Y hacemos esta conexión con esa fraseología o esa manera de preguntar y la manera en que el Señor Jesucristo respondió acerca de ese evento. ¿Cuándo vas a regresar a instalar el reino milenial? A los discípulos les dice, ustedes no tienen que saber. Pablo retoma ese mismo tema, ya habló del rapto la semana pasada, pero ahora toma el tema de los tiempos y las ocasiones y les dice, no tiene necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Pablo ya les había explicado de este tema anteriormente, evidentemente es lo que estamos viendo aquí. Ya les había dicho acerca del día del Señor que vendría, y Pablo constantemente está hablando de este tema. A Timoteo le dice en 1 Timoteo capítulo, en Tito capítulo 2, Tito capítulo 2 les dice, un segundito, porque capítulo 2 versículo 11, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa bienaventurada manifestación, esa bienaventurada esperanza a la que Pablo está haciendo referencia a Tito, es la misma a la que está haciendo referencia a los tesalonicenses. Ese día en el que el Señor Jesucristo va a regresar. Ahora, vean conmigo, versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Ahora, muchísima atención con esto, ¿ok? Es muy importante que no se me pierdan. La semana pasada, en el capítulo 4 de Tesalonicenses, nos dijo que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos juntamente, iremos con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Mucha atención con esto entonces. Tenemos aquí dos eventos. En el capítulo 4, uno, capítulo 5 el otro. En el capítulo 4 está diciendo Pablo, cuando el Señor Jesucristo venga en las nubes para raptar, para tomar a su iglesia y regresar al lugar de su morada por 7 años, mientras el tiempo de tribulación está aquí. Pero ahora Pablo dice, el día del Señor, el regreso del Señor Jesucristo, ahora sí, para instalar después de estos 7 años, el regreso del Señor Jesucristo para instalar, ese día va a venir como ladrón en la noche. Y muchos de nosotros pensamos o creíamos que cuando hace referencia al ladrón en la noche es el tiempo del rapto. Es el tiempo de cuando Él venga por la iglesia y resucitarán los muertos primero y después los que hayamos quedado. Pero no, eso ya habrá ocurrido 7 años después. El día del Señor, lo que Pablo llama el día del Señor, el día de su retorno para dar juicio a sus enemigos en esa batalla de Armagedón. Y después de estos 7 años, al final del milenio, va a haber el juicio contra sus enemigos permanentemente, a vencer la muerte. Eso es lo que llamamos el día del Señor, el regreso del Señor Jesucristo a la tierra para literalmente reinar en Israel por 1000 años y después juzgar a sus enemigos para inaugurar el reino eterno. Ese día, dice Pablo, va a llegar como ladrón en la noche. Entonces, volvemos a repasar, muy importante que ustedes queden.
que a ustedes les quede claro. Tenemos aquí el rapto, bueno, vámonos más para allá. Tenemos la iglesia, el tiempo de la iglesia donde estamos ahorita. En este momento es el rapto, el Señor Jesucristo llega en las nubes, pero no pisa tierra, sino que los muertos en Cristo resucitan primero. Recuerden, no los del Antiguo Testamento, ellos resucitan hasta después, pero los muertos en Cristo resucitan primero. Nosotros nos vamos con Él, y cuando nosotros nos vayamos, aquí en la tierra comienza un periodo de 7 años de tribulación. Ahora, ¿qué día, en qué momento, a qué hora va a regresar el Señor Jesucristo? Sabemos, en general, después de 7 años, pero ¿en qué momento exactamente? La idea es, nadie lo va a esperar de los que están aquí en la tribulación. Ellos desde luego no van a sacar sus Biblias y ver las señales. Lo que les interesa menos en el periodo de la tribulación, la bestia, Satanás, el anticristo, lo que menos le interesa es la Biblia. Entonces, ¿qué momento de cuando se cumplan estos 7 años va a regresar? Nadie lo sabe. Es como ladrón en la noche. Así va a venir el Señor Jesucristo a juzgar y a instalar su reino terrenal. Vean conmigo versículo 3. El anticristo, aquí durante estos 7 años, nosotros ya estamos allá, los santos del Antiguo Testamento también ya están allá, sus cuerpos se quedaron aquí todavía, es hasta el final de la tribulación que sus cuerpos resucitan también, pero nosotros ya estamos allá, aquí en este periodo. Dice Pablo, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Cuando el gobierno del anticristo diga, después de esos 3 años y medio de gran tribulación, cuando ellos digan, ya se acabó, vamos a tener paz, y la gente quiera descansar y decir, qué bueno, porque ha sido 3 años y medio terribles, en ese momento vendrá sobre ellos destrucción repentina. Hagan una anotación, por favor, entre destrucción repentina con lo que vimos. ¿Dónde estoy ahorita? Ya me cambié de libro, perdón. Aquí está. Destrucción repentina del versículo 3 con el día del Señor del versículo 2. Nota eso. ¿Cómo sabemos que en este día del Señor, ladrón en la noche y todo eso, no es el rapto? Porque lo que está diciendo Pablo es que el día del Señor va a venir, y el día del Señor cuando venga es igual, versículo 3, a destrucción repentina. Y en el rapto, lo que nos dijo la semana pasada, no tiene nada que ver con eso. La semana pasada nos dijo va a venir, y no va a ser como ladrón en la noche, no de que sepamos en qué momento va a venir, pero no va a venir destrucción repentina. Cuando Él venga, para el capítulo 4, la trompeta se va a tocar y los muertos resucitarán. Va a ser una fiesta ese día, pero no en el capítulo 5. En el capítulo 5 dice que la venida del Señor viene con Él destrucción repentina. ¿Qué clase de destrucción repentina? Por eso sabemos que es al final de la tribulación. ¿Qué clase de destrucción repentina? Velo conmigo en la segunda parte del versículo 3. Como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Entonces, estamos hablando de algo muy distinto. Capítulo 4, vamos a escapar, claro que vamos a escapar de la tierra. Nos va a llevar de la tierra y habrá gozo y habrán las bodas del Cordero. Estaremos allá arriba cuando regrese el Señor Jesucristo aquí. Con los incrédulos que se quedaron en la tribulación, desde luego habrá creyentes también, lo vimos la semana pasada. Estos creyentes que hayan sobrevivido a la tribulación van a pasar directamente al reino milenial con cuerpos naturales. Pero hablando en general, contra sus enemigos, el anticristo, la bestia, el dragón, el Señor Jesucristo va a regresar y habrá dolor repentino como los dolores de la mujer encinta, y sus enemigos, el anticristo, todos ellos no escaparán. Satanás no escaparán, y los que se pusieron la marca, los que creyeron en el anticristo no escaparán. Entonces vean cómo son 2 eventos distintos: la trompeta, el rapto y el juicio, el día del Señor, dolor repentino, destrucción repentina. Entonces son 2 grupos de personas. Los creyentes nos lleva, los no creyentes, juicio. Versículo 4. Mas ustedes, hermanos, ya estamos hablando de los creyentes.
Ustedes no tienen que preocuparse de esa destrucción inminente. ¿Por qué? Porque ya no están en el reino de las tinieblas. ¿Qué es lo que Pablo le dice a los efesios en el capítulo 2? Ustedes, Efesios capítulo 2, versículo 2. Ustedes en otro tiempo estaban conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales todos ustedes también en otro tiempo estaban en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de su carne y por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo... Ahí voy. Se me va, Juan capítulo 1, vean conmigo. Bueno, no vean conmigo, nada más escucha. Porque quiero que veas esta realidad. En Juan capítulo 1 nos dice que la luz vino al mundo... capítulo 1, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 10, en el mundo estaba Jesús y el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. Entonces, vemos esta realidad de que la luz representa al Señor Jesucristo, nosotros somos del reino de la luz y Pablo les está diciendo a ellos, ustedes ya no están en el reino de las tinieblas, para que ese día les vaya a sorprender como al resto de las personas que están en la tribulación. Ustedes no se van a ser sorprendidos porque no van a estar allí, no van a pasar a través de ese dolor, no nos va a sorprender. Versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Hay una diferencia abismal. Vean de nuevo versículo 4. Ustedes ya no están en tinieblas. Vean las figuras que Pablo ocupa. Tinieblas, la sorpresa. Versículo 5. Ya estaba en versículo 5, ¿verdad? Ok. Hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche, no somos de las tinieblas. Entonces, si no somos de las tinieblas, nosotros no nos va a sorprender ese día. Y lo que tiene que despertar esta realidad es, hermanos, si ya somos de la luz, vivamos como tal. ¿Qué es lo que Pablo también le dice a los efesios? Déjame leerte esto en Efesios capítulo 5, capítulo 6, varias porciones de Efesios. Dice esto pues, capítulo 4, 17, les ruego que en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Versículo 23, que renueven su mente. Versículo 24, se vistan del nuevo hombre. Versículo 25, desechen la mentira. Capítulo 5, versículo 1, imiten a Dios como hijos amados, andad en amor. Versículo 11 del capítulo 5 de Efesios, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, mas todas las cosas cuando son puestas en evidente por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Versículo 21, someteos unos a otros en el Señor. Vaya, Pablo está diciendo, nosotros ya no somos de la tiniebla, somos de la luz, andemos como hijos de luz. Entonces, los tesalonicenses tenían cierta preocupación, aún con su capítulo 1 ya nos había dicho que había visto a Pablo el trabajo de su amor, la constancia, la esperanza en el Señor Jesucristo. El Evangelio llegó a vosotros y creció, pero aún ahí ellos estaban siendo distraídos un tanto por los temores acerca del futuro, por los temores acerca del juicio. Y Pablo les está diciendo, enfóquense en su vida presente, no en lo que va a suceder en el futuro, para aquellas personas que ni ustedes van a tener que pasar por esos juicios, estas tribulaciones. Es lo que dice versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios. Es lo que hemos estudiado en nuestro evangelio, en nuestra epístola de Pedro, ¿no es cierto?
Pedro está diciendo, somos peregrinos, somos extranjeros en esta tierra, andemos como tal, abstenerse de los deseos de la carne que batallan contra su alma, hemos sido purificados, dice Pedro, entonces ahora hagamos las cosas agradables a Dios. Y lo que está diciendo aquí Pablo es lo mismo, está diciendo, porque ya somos del reino de luz, tenemos que estar listos, tenemos que estar velando, tenemos que estar atentos, no somnolientos. No como zombies. Leíste tu Biblia hoy, leíste tu Biblia ayer, leíste tu Biblia antier. Vaya, ni me acuerdo cuándo fue la última vez que la leí. Es que mi esposa se la pasa gritándome y por eso yo me enojo y cuando llego luego me quiere hacer enojar y los niños están ahí también. No es que mis papás siempre están de payasos y esto es que el dinero, es que el nuevo iPhone. Dice Pablo, no, despierten ante la realidad de que sí, viene el día en que Él nos va a llevar. Y mientras Él nos lleva, aquí abajo hay un desastre absoluto. Y tú ya no tienes que pasar eso. Vela entonces, sé sobrio. No te inmiscuyas en los deseos de la carne. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 14? Lucas capítulo 14. Grandes multitudes iban con Él. Y volviéndose les dijo, si alguno, 14:25, si alguien quiere apuntar el texto. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y hermano, e hijos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Capítulo 13, Lucas, el Señor Jesucristo dice así. Jesús les dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos van a perecer. Es lo que está pasando aquí en nuestro texto esta noche. Ellos, los que no creen, van a perecer con dolores y destrucción inminente. Pero ustedes, los hijos de luz, los rescatados, no duerman. No se distraigan de la vida del creyente. Vean conmigo lo que dice Pablo. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Estoy haciendo una analogía. Aquellas personas que hacen malas cosas, es en la oscuridad de la noche. Los que se van a un ejército, y ahorita va a ocupar un poquito el periodo, la ilustración de un ejército, pero un ejército distraído, es un ejército que no está vigilando en la noche si alguien nos ataca. No sean así. No vayan en la noche en lugar de estar velando por si ven a enemigos en la noche, que en las sombras de la luz, o de la oscuridad, perdón, en las sombras de la oscuridad, ahí hay un enemigo que viene y ustedes están embriagándose. En parte es una ilustración, no está hablando nada más del alcohol, pero el punto es distracción. En los momentos de mayor vigilancia, que es la noche, ¿te vas a dormir? No estoy hablando, Pablo no está hablando del sentido de la noche, claro que nos vamos a dormir en la noche, pero hablando de la vigilia. Cuando alguien te dice, vigila la ciudad, vigila la puerta, porque en la noche alguien nos puede venir a atacar y no hay luz. Hoy tenemos luz pública, pero estamos hablando de una analogía de alguien puede venir a atacarnos. El tentador está allá afuera. Ya se los había dicho. Tenía miedo que el tentador haya venido y que hayamos hecho todo esto en vano, dijo Pablo en el capítulo 3. Lo vimos hace varias semanas ya. Es real, es una batalla real. Y si no estamos velando y dispuestos a luchar, no estamos viviendo una vida cristiana. Es lo que está haciendo el énfasis Pablo. No estás viviendo como si creyeras realmente que eres del reino de luz. Versículo 8. Pero nosotros, ¿quiénes? Los que somos del día. Porque siempre te portas bien. No. Porque Él nos rescató.
Y con su sangre preciosa, dice Pedro, nos purificó mediante el Espíritu Santo, mediante la santificación del Espíritu Santo. Oh, gracias sean dadas al Padre por su sacrificio. Nosotros somos del día, entonces seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Aquí está la parte del militar, es lo que está diciendo Pablo, somos como soldados. Y le dice a Timoteo, tú preséntate como un obrero aprobado. Y aquí le está diciendo, pónganse la coraza de la parte que protege nuestros órganos vitales en la guerra. La coraza de fe. La fe es lo más importante que tenemos. La fe en que no se mueve. La fe en Dios. La fe en sus promesas. Tenemos confianza. Descansamos en su voz, en su voluntad. No tememos. Te puede dar coronavirus. Si me da coronavirus, no temo. Me protejo. Pero si me da, porque pues no puedo mudarme al baño a vivir ahí para siempre. Si algo, Dios tiene control. Y es una de las bendiciones que yo como pastor he tenido en las últimas semanas, hermanos. Déjame admitir esto, déjame decirlo públicamente. El primer caso que tuvimos fue de Chuy y de Lupita. Y yo me preocupé bastante. Mi corazón latió fuertemente. Y sus hijos en Alemania, en Canadá, en Puebla, desesperados. Y en parte yo me sentí responsable por el bienestar de ellos. Pero cuando yo hablaba con ellos, con Lupita, cuando Chuy no podía ni hablar, y me decía Lupita, estoy maravillada del amor de Dios. Lupita, tienes a tu esposo muy, muy enfermo. Pero me decía ella, yo estoy firme. Wow, ¿qué? Aquí Francia me acaba de mandar un mensaje hace unos días. Me decía, yo descanso en Dios. Cuando supimos que Alejandro estaba enfermo otra vez de corazón, y yo pensé, ¿qué les va a pasar? Por favor, Señor, por favor. Y me manda un mensaje, me dice, hey, tenemos confianza en Dios. Mi familia está guardada por Dios. ¿Eso es fe? Es lo que está diciendo aquí. Ten fe. La coraza de la fe protege tus órganos vitales como creyente. La fe es una armadura que no va a dejar que nada pase, para que cuando Satanás te diga, con que Dios te dijo que, tu fe va a estar fuerte para resistir. Y vas a decir, claro que Dios me dijo eso. Y así será. Entonces dice Pablo, somos del día. Sean sobrios. Él ya nos vistió, Dios ya nos vistió con la coraza de fe, de amor. ¿Cuál clase de amor? La clase de amor que echa fuera todo el temor. La clase de amor que me motiva a seguir a Dios. La clase de amor que agradece que el día del Señor, como ladrón en la noche, con destrucción repentina, con dolores a la mujer de parto, que yo no voy a pasar. La clase de amor que dice, yo te quiero seguir para siempre. Para siempre. Y con la esperanza de salvación como yelmo. Qué gran ilustración la de Pablo aquí. Vestidos, esta es la idea. Vamos hacia nuestro rapto un día, o hacia nuestra muerte, si el Señor Jesucristo no viene, pero vamos preparados, sabiendo que no somos ya de las tinieblas. No tenemos que temer, tesalonicenses, no teman, no se preocupen de qué va a pasar el día del Señor, y cómo vamos a saber cuando venga, y qué tal si me agarra y no me confesé ese día, o qué tal si me agarra y me peleé con mi esposa. Dice Pablo, ya han sido purificados. Mejor en el presente vivan de manera sobria, piadosa, con la salvación en sus cabezas, protegiendo su mente, recordando su identidad, que antes de doctor, antes de empresario, antes de abogado, antes de estudiante, antes de un gran atleta, eres un hijo de Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios no nos ha puesto para ira. Tesalonicenses, tranquilos. Pero es que yo peco. Claro, también Pablo lo decía en Romanos capítulo 7. Yo ya estoy cansado de este cuerpo de muerte. Versículo 24 del capítulo 7.
Dice Pablo, ya este cuerpo de muerte. Pero aún así entendemos, Dios no me ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de mis buenas obras. ¿Es lo que tienen en el texto de este lado? No. Para alcanzar salvación mediante mi portarme bien e intentarle ir a la iglesia todos los domingos. No. Tus logros no son tus logros. Que nos quede claro eso. Si tomamos una maestría y si hicimos un seminario y si leemos la Biblia todos los días y si tenemos un muy buen matrimonio, no son tus logros, amigo. Sino que es por medio de nuestro Señor Jesucristo que Dios nos ha puesto en un plato para decir, estos son los que han alcanzado salvación. No tienen ira a ellos, salvación. Y ese brazo extendido que está sosteniendo ese plato es el del Señor Jesucristo, que nos lleva y le dice a Dios, aquí está la novia, irreprensible, sin mancha, perfecta. Los que yo compré, los que yo lavé, eso eres tú, eso soy yo. No olvides tu identidad. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, es decir, que estemos aquí en la tierra. Y fíjate que Pablo no siquiera da una opción. Él murió por nosotros para que ya sea que nos empezamos a distraer. No, para Pablo no es una opción. Nos empezamos a ir hacia el mundo. No es una opción. O velamos firmes con nuestra coraza de fe y amor y la esperanza del yelmo de la salvación en nuestras cabezas. O muramos. Y dice ahí, durmamos, que es la idea de morir. Pero no hay otra opción. O estás en esta tierra velando, esperando la bienaventurada esperanza, que es el retorno del Señor Jesucristo. Ya sea por el rapto, ya sea porque morimos en Él. Pero no hay medias tintas. Ahora, todos fallamos, te acabo de decir, Pablo dice, yo soy de todos los pecadores el primero. No hay nadie más pecador que yo. Es lo que está diciendo Pablo. Pablo, qué vergüenza, Pablo. No, pues sí, tú, porque yo no te... No, todos somos pecadores. Y no nos enorgullecemos de eso. Pero ¿cómo hacemos ese balance entre somos pecadores, pero ya nos perdonó? Pero somos pecadores todavía, pero ya nos perdonó. Y me da vergüenza a veces estar con Dios y decirle otra vez te fallé. ¿Cuál es ese balance? Lo tienen ahí en el versículo 10. Velamos. Atentos. Porque un creyente atento, velando, esto me huele a tentación, ya me la sé esta, yo ya conozco este cuerpo de muerte, yo sé que si viene ese amigo, vamos a empezar a hablar de esto, y vamos a empezar a reírnos de esto, y vamos a ver esta película, se acabó, estoy velando, estoy sobrio. Ya sé que cuando llega esta chica, ya sé que cuando me llega este mensaje, ya sé que cuando estoy solo, yo ya sé que cuando llego enojado, yo ya sé cuando respondo así, ya me conozco y estoy velando. Yo ya sé que si no leo mi Biblia todos los días, caigo. Entonces voy a tratar de leerla con todo mi corazón. Ese es el balance. Caemos, claro que caemos, pero entre más estamos velando y estamos siendo sobrios, el corazón de Dios se impregna más en nosotros y comenzamos a ser más como Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Qué gran verdad, qué gran verdad. Dice Pablo, el hecho de que hay un juicio, el hecho de que hay destrucción inminente, pero el hecho de que ustedes ya no son de las tinieblas, sino de la luz, no para ira, sino para salvación, con un yelmo y con una coraza que Dios les dio a ustedes, todo eso nos debe hacer la suma de todos esos factores, animarnos. Y tú puedes ir con un hermano, con tu esposa, con tu amigo, con alguien de la iglesia, contigo mismo y decirte, ánimo. Vamos a velar o vamos a morir, pero lo vamos a hacer para el Señor, porque ya no estamos aquí para ira.
Y eso cambia la motivación, ¿verdad? A veces, no, ya Señor, ahora sí ya no, a ver, quiero leer porque si no me voy a enfermar, y especialmente ahorita del coronavirus, perdón, Diosito, no, que no me vaya a enojar, que no vaya a enfermar, y ahora sí, ¿qué quieres que haga? No, o sea, eso tal vez Buda, eso tal vez Mahoma, pero no mi Dios. Mi Dios ya no me tiene a mí para ira. Toda la ira fue derramada sobre el Señor Jesucristo. Pero eso no significa que por amor, por puro afecto y amor a mi Salvador, sí quiero leer la Biblia todos los días. No para que no vaya a enfermar, tal vez de coronavirus, sino para que no vaya a enfermar espiritualmente, para tener una relación con Él. Muy bien, bueno, pues lo dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias. De tarea, hagan ustedes sus preguntas. No quiero extenderme más tiempo yo, pero de tarea ustedes hagan las preguntas. ¿Qué les parece? Y por qué no lo estudias tú mismo, estas preguntas, de qué se trata este texto, cuál es la única interpretación, qué entendió la audiencia original al escuchar este texto, cómo se aplica el texto a mi vida actual, cómo me lleva al tema de redención, cómo describe a Dios. ¿Por qué no hacemos esto? Es un buen ejercicio. Vamos a cortarlo aquí y tú estás con tu esposa, con tus hijos, con tus papás, estás solito. En cuanto acabe esta transmisión, quédate haciéndolo y ahora tú hazlo y responde esas preguntas y ora a Dios y analiza ese texto y lo voy a dejar aquí para que lo hagas con tu familia, para que estés solo o para que estudies la palabra tú mismo o con los que estés, ¿de acuerdo? Pero no dejes de no hacerlo, hazlo. Son importantes preguntas que te van a ayudar a desarrollar ese interés por examinar la palabra y diseminarla bien, ¿ok? Vamos a orar y con esto nos despedimos esta noche. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu bendición en nuestras vidas, por tu dirección. Cuídanos, guárdanos de todo mal. En esta tierra, guárdanos de todo mal, pero Señor, fortalece nuestro espíritu para velar, para estar sobrios, andando como de día, no como de noche, no durmiendo en los momentos de mayor peligro, no embriagándonos en los momentos de mayor tentación y dificultad, sino estando absolutamente alimentados de la palabra tuya. Ayuda a nuestra iglesia. Te pedimos por las personas enfermas, en necesidad, en dificultad. Provee, pero sobre todo, danos un amor por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar atentos a la transmisión. Estamos para servirles. Cualquier cosa que necesiten, por favor, díganme. Y no, en cuanto apagues la televisión, haz tus preguntas con tu esposa, tus hijos, tus amigos, tú solito, hazlos, no lo dejes pasar. Gracias por escucharnos, nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. No hay clase a las 10 de la mañana este viernes, lo vamos a tomar una pausa por un par de semanas. Gracias por venir, estamos despedidos. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, mi gozo es darte honor. Mi Dios, por siempre con mi ser, tu nombre alabaré. Generaciones cantarán de tu infinito amor, tus maravillas contarán, es Dios quien nos salvó. Jehová por siempre